Bueno, hoy venimos a hablar del discurso que va a hablar dentro de 2 días el presidente en el Congreso. Un tema muy importante donde está todo el país en ascuas, esperando el discurso. Increíble que un discurso haya adquirido tanta proporción, tanta expectativa. O sea, es tanta la incertidumbre, te está explicando esto, de que la gente está esperando el discurso del presidente. Es decir, está esperando comunicación, que nos comunique el presidente. Está definido eso. Ahora bien, ¿qué nos gustaría a nosotros, a la gran mayoría del pueblo, a la gran mayoría? ¿Qué nos gustaría que diga el presidente? Porque ahí está el kit de la cuestión. O sea, no es que esperamos el discurso para ver si trae algún tipo de proyecto específico. En primer lugar, nos gustaría saber si está gobernando en nombre del peronismo, o si lo que él piensa aplicar en su periodo de 4 años o lo que fuere, la socialdemocracia de Alfonsín. Eso es fundamental, porque si nosotros tenemos en claro cuál va a ser su política, ya sabemos cuál va a ser el resultado. Así de simple, o sea, no es que se necesita mucha inteligencia. Entonces, fíjate vos que el discurso del presidente que se explaye en el Congreso, ese es el eje. Ahora bien, ese es el eje, pero ¿cuál es lo más importante que uno desearía escucharle a él? ¿Cuál? Porque hay cosas que son muy importantes. ¿Cuáles serían las más importantes? Y eso es lo que vamos a analizar en este video. Y estoy seguro, casi seguro, perdóname la inmodestia, que casi vamos a estar todos de acuerdo cuando termine este video. Que todos más o menos pensamos lo mismo, necesitamos lo mismo, ansiamos lo mismo y esperamos lo mismo. Suena extraño, ¿no? Que todos más o menos igual tengamos la misma inquietud, la misma interrogación, el mismo deseo de escuchar que nos hable, que nos explique cómo encontró el país. Queremos saber cómo encontró el país después del gobierno de Macri. ¿Qué es lo que va a hacer? Si va a investigar la deuda externa. ¿Qué nos gustaría saber qué es lo que va a pensar con la justicia? ¿Qué va a hacer con la justicia? ¿No va a investigar a todos los jueces, incluso a los que se han muerto? Porque no es investigar a los jueces, al tipo individualmente, fulano, sino a qué intereses ellos respondían. ¿Quién bajaba línea? ¿Quién les direccionaba lo que tenían que investigar, lo que tenían que meter presos, lo que tenían que juzgar, lo que tenían que armarle causas? ¿Por qué razón que investigara eso, no un fiscal a un juez que andaba haciendo papelones como Eugenio Paredes o cavando en el desierto? Sino, ¿quién lo mandó? ¿En función de qué? ¿A qué interés respondía? Eso nos gustaría escuchar del presidente. Nos gustaría escuchar al presidente que diga, bueno, por fin acá, ahora vamos a ver qué ha pasado con esta monumental deuda, que es la gran tragedia argentina. Lo sabemos todo, pero que nadie se ha atrevido a meter la mano y nosotros, utilizando el Congreso, la ley, la Constitución y la justicia, para que nos expliquen por qué se debe lo que se debe, a qué obedece y dónde está esa plata, porque son miles de millones de dólares que no están invertidos en ninguna parte. Entonces, ese discurso que va a dar dentro de 2 días el presidente en el Congreso de la Nación, que todo el mundo está esperando, tendría que empezar por eso. Porque si empezara por eso, nosotros estaríamos chochos de la vida. Porque diríamos, bueno, que pueda hacer el hombre un buen gobierno, dependerá de un montón de cosas. Pero por lo menos él está imbuido de una buena fe y viene con ganas de realmente gobernar
para la necesidad que tiene este pueblo. No importa después el resultado, porque el resultado sería trabajo de todos nosotros, sino que su proyección, o sea, su propósito sea fundamentalmente investigar a los jueces y todo ese movimiento que se manejó desde la justicia y el problema de la deuda externa, que es un drama terrible y que es aterrador en el futuro. Si ese milagro se produjera y nosotros estaríamos con el propósito definido de apoyar a muerte al gobierno, porque lo veríamos inspirado en lo mejor de los propósitos. O sea, la gran duda del país en general es qué ha pasado. O sea, no es cómo está el país, que eso es ya ese es el problema. Como está el país es el problema que tendríamos que resolver entre todos. Pero la gran duda de que no sabemos por qué está como está. Sí, es decir, sí sabemos, pero no sabemos quiénes son los tipos que se nos cruzan a la calle, que han sido los protagonistas, que tienen miles de millones de dólares en los paraísos fiscales y que salió de la deuda que tenemos nosotros. Y entonces, o los descendientes, porque ya muchos de esos que nos robaron o que propusieron el robo y que lo proyectaron, ya se han muerto, pero están los hijos y los nietos ahí cruzándose con nosotros y ahí levantándonos edificios y todas esas cosas. Entonces, eso sería un gran mensaje de Alberto Fernández. Yo creo que debiera él tomar consejo de gente honesta, no necesita brillantes, que sean honestos es suficiente para él asesorarse. Que dijera, che, ¿qué te parece? Ya creo que el discurso lo debe tener más o menos ya escrito. Pero todavía estaría tiempo de algunas páginas cruzarlas y poner un agregado. Ahí, yo si quiere le sugiero que pueda hacer, escribirlo aparte y ponerlo encima. Si no tiene tiempo de pasarlo todo a máquina o a la computadora. Eso le permitiría a este hombre despejar el panorama nacional, que es el gran problema de él. Él cree que el gran problema argentino es el internacional. Y él no sabe que el gran problema argentino somos los argentinos y el país nuestro. O sea, lo que nos ha quedado del país. Si nosotros tuviésemos resuelto el problema interno, o sea, que viésemos una honestidad de parte del Ejecutivo, se volcaría el país para apoyarlo. Ahora bien, tenemos enemigos plantados en situ que no van a aceptar absolutamente nada, que fueron los que mejor se beneficiaron, fueron los más grandes privilegiados de estas etapas, ya sea, como digo antes, los abuelos, los padres de muchos de los que están ahora con enormes riquezas o con enormes patrimonios. Eso no se lo ganaron trabajando. Grandes fortunas en Argentina no es por razón de una hora de trabajo. Es especulación, tranzas, política, en fin. Todo lo que vos te imaginás y lo que ni siquiera te imaginás. La necesidad que habría que cubrir debido a al gran desconocimiento de lo que ha pasado en el país, porque nos han mentido últimamente, en los últimos 4 o 5 años, nos han mentido hasta el cansancio. Y esa mentira no involucra que una falta de buena fe, sino una mentira que ha producido miles de millones de dólares en fuga de divisas, en costos que no sabemos, en concesiones de las cuales ignoramos. En fin, se han otorgado créditos, se han otorgado concesiones petrolíferas, concesiones mineras, se ha entregado el patrimonio. Y entonces, para poner satélites, para cosas que no sabremos nunca nosotros, por ejemplo, en las comunicaciones, en fin. Todo eso que son cosas que no se han publicitado, pero que han sido entregas de patrimonios, concesiones de todo índole. Porque las concesiones que se entregan, por ejemplo, petrolíferas, pasan a ser un patrimonio ya de las compañías. O sea, las compañías, esos papeles, esos documentos que se otorga una concesión, valen miles de millones de dólares y empiezan a trabajar en la bolsa de manera internacional. O sea que muchas de las concesiones que se han dado
muchas de las concesiones, y que nosotros no sabemos, constituye una concesión miles de millones de dólares que operan en la banca internacional porque está en garantía una concesión por 50 o 70 o 100 años. Entonces esa es plata. De eso no tenemos ni siquiera idea. Eso ya pasó en México, por eso lo digo que hay que saber qué concesiones se dieron, porque cada concesión son miles de millones de dólares a futuro, pero son respaldados por la concesión. O sea, una concesión firmada por un presidente es plata de efectivo. Entonces todo eso Alberto Fernández lo sabe. O sea, por ejemplo, Alberto Fernández sabe el tema de la ley de medios, porque la ley de medios no es la ley de medios para aplicar, que hablen más o que hablen menos en la televisión, en la radio, que hablen un programa. La ley de medios significa que te envuelven cualquier cosa en un celofán y te lo enchufan. O sea, la ley de medios significa dominar el país, significa tener un equipo de profesionales, que son como si fuera un equipo de gendarmes, que son los comunicadores, los periodistas, que son no más de 10, que cambian, o sea, te ponen una idea en el aire y te cambia el destino de 50 millones de habitantes, de 45 que somos nosotros. Entonces, esa ley de medios significa un poderío extraordinario, además de lo que produce. En la ley de medios están los derechos para operar el cable, la telefonía, la comunicación satelital. En fin, la ley de medios están las concesiones de televisoras, de espacios, de radio. Ahí hay miles de millones de dólares y además de un gran y pingüe negocio, te manejan la cabeza de la población. Entonces la ley de medios habría que revisarla. O sea, es una ley del Congreso aprobada por el Congreso. Entonces, ¿por qué con un papelito, con un DNU se obvió o se anuló? Eso tendría que mañana o pasado mañana hablarnos de eso extensivamente para explicarnos qué realmente está pasando con eso, qué ha pasado, por qué se ha inhibido, por qué se ha prohibido, por qué se ha levantado la ley. En fin, todas esas cosas son cosas que nosotros tenemos duda y que el señor presidente debiera informarnos. O sea, entre otras cosas que ahora vamos a ir siguiendo, tratando de ir clasificando lo más importante. No todo, pero lo más importante, porque a partir de lo que él diga va a continuar el país. A partir de este primer mensaje, porque no ha habido comunicación, o sea, las comunicaciones son comunicaciones de colegio las que han dado, no hay una comunicación realmente firme con certeza de que la gente tiene una orientación definida de qué es lo que va a hacer el gobierno, no sabemos, o sea, no tenemos un solo proyecto que esté pergeñado y que lo conozcamos. Por supuesto que junto a la explicación de todo el problema de los monopolios de la comunicación, nos gustaría saber qué es lo que tiene previsto, ya planificado con detalles, con los 15 millones de personas, de seres humanos, de argentinos que están fuera del sistema, que están marginados por debajo de la línea de la pobreza. Me imagino que ya en casi 3 meses de gobierno y un propósito previo, debe tener ya en claridad qué se va a hacer, cómo se va a integrar esos 15 millones de personas, qué proyectos de crear fuentes de trabajo genuino, no poner gente, sacar a los que estaban y poner en los mismos puestos para barrer las oficinas. Generar puestos de trabajo genuino, que no es fácil, pero que un buen gobierno con el sentido del desarrollo y la planificación no es nada difícil planificarlo. Eso nos gustaría saber también porque es la base estructural de nuestra futura economía. O sea, si nosotros tenemos un gobierno que no tiene un proyecto para generar riqueza, pues está difícil, porque si el gobierno, su propósito es pagar la deuda solamente, pagar la deuda externa, esa fraudulenta que estamos hablando, y no se tiene una planificación ordenada para, de la enorme riqueza que tenemos nosotros, generar esa riqueza para que llegue a la mesa familiar, es imprescindible que el presidente de la República, en el primer informe que va a dar, nos hable de las posibilidades, pero concretas.
Porque si salen a decir, creamos 200.000 fuentes de trabajo, a mí me gustaría saber en qué, dónde están trabajando. Porque si me sacaron un tipo de una oficina y me pusieron otro, o me pusieron gente a barrer o a cuidar los autos, eso no son fuentes de trabajo genuinas. Eso es una de las cosas que nos gustaría saber del presidente. Otra de las cosas importantes, porque todas estas cosas son cosas que necesariamente el presidente de la República tendría que hablarnos desde el Congreso para tener nosotros la primera impresión de lo que está planificando el gobierno. El problema de los precios, el problema de la inflación. ¿Cuál es el estudio que tiene para empezar a combatir la inflación? Porque ya se sabe, o por lo menos se supone que se sabe, quiénes son los que generan la inflación. Porque eso es una cosa muy importante en política. O sea, si yo entro a ser presidente de la nación y me tengo que reunir del equipo de cráneos más inteligente de todo, y lo primer trabajo que le doy, digo, bueno, acá tengo un problema inflacionario desproporcional. Yo quiero un estudio de todos ustedes, las universidades, en fin. Saco a la gente de abajo de tierra, especialista en que haga un estudio sobre por qué se genera inflación en Argentina. Eso es un tema que no ha sido tocado y hace mucho tiempo, no es de este gobierno de Macri que pasó. Me imagino que Alberto Fernández, que no es ningún tonto, tendrá un equipo de excelencia trabajando en ese problema. Porque la inflación es, si no la combatís, si no tenés los instrumentos, es decir, si no tenés previo un estudio y después los instrumentos idóneos, pues no hay gobierno que resista. Claro, ya hablar de inflación son palabras mayores, es decir, no podés hablar de inflación y no resolver nada. La inflación se resuelve con estudios, con proyectos, con análisis de todas las variables, internas y externas. O sea, ¿por qué tenemos inflación? ¿Quién genera la inflación en Argentina? Porque no será tan difícil averiguar cómo se genera la inflación. O sea, si yo tengo los precios fijos del campo, por ejemplo, ¿qué puede cambiar en la siembra y en la cosecha de algo? ¿Qué puede cambiar? El precio de los combustibles, el precio de las semillas, en fin, busco los orígenes. Al buscar los orígenes encuentro el problema. O sea, una cosa me sube el precio de un producto cualquiera que sea, me sube el precio de la carne. ¿Y cuánto tarda un equipo profesional para averiguar por qué subió el precio de la carne? Se estudia un equipo de cuántas personas. Las universidades tienen capacidad sobrada para hacer un estudio sobre eso. O sea, ¿por qué sube el precio de la carne? ¿O por qué sube el precio del pan? ¿O por qué sube el precio de la leche? No se necesita ir a Harvard para averiguarlo. A partir del estudio se conoce cuál es la causa. O sea, nosotros no sabemos la causa. Los generadores de precios viven en un mundo idílico y el gobierno, que es el que sufre y recibe las consecuencias, vive en la orfandad, con la ignorancia. Eso es una cosa que el presidente de la República, yo que soy un analfabeto, pudiera resolverlo. Me animo a hacerlo, me animo a resolver el problema. Me imagino que un presidente con el poder que tiene, con la capacidad intelectual que debe tener la persona que es presidente y con los estudios a su disposición, tiene que saber cómo se origina la inflación. Una vez conocido el problema, y se buscan con los mismos equipos u otros equipos de excelencia cómo se soluciona. Que no se podrá resolver el 100%, es posible, pero sí por lo menos un 50%, o más, o máximo. Porque lo que pasa es una cosa, se produce inflación en productos nuestros, que nosotros producimos. Si se produjera inflación porque nosotros tuviéramos que importar la comida, o sea, tuviéramos que importar la harina, tuviéramos que importar los fideos, tuviéramos que importar la polenta, tuviéramos que importar la carne, tuviéramos que importar los chacinados, los quesos, entonces sí habría posibilidades de decir, y sí, pero no está en nuestras manos la formación de precios, porque vienen internacionales los transportes, las variables internacionales en la economía, en fin, sería aceptable de que
se generan inflaciones, por ejemplo, qué sé yo, en Japón se puede producir inflación porque prácticamente todo lo que consume Japón lo compra en el exterior. O digo, te digo Japón como te digo cualquier otro país. Pero en la Argentina lo que produce inflación es lo que produce la tierra. Entonces ahí hay gatos encerrados. Por otro lado, nosotros entendemos y sabemos que existen determinados compromisos con las corporaciones de la alimentación, que no se le puede poner competencias a ellos. No sé quién habrá hecho ese arreglo o quién habrá hecho esos convenios, pero la resistencia, la renuencia a aceptar que se pongan mercados comunitarios obedece indiscutiblemente a que el poder corporativo, que tiene concentrado toda la alimentación en sus manos y que somos nosotros sus rehenes, no se le puede poner competencia. Es cierto, pero bueno, el gobierno tendría que tener ya alguna alternativa estudiada para permitir que se organicen mercados comunitarios y que bajemos el costo de los alimentos para la gran población por lo menos un 40%. Y eso pudiera ser de 1000 formas, no solamente, posiblemente en los centros urbanos tienen una preponderancia estos mercados de las corporaciones, pero nosotros pudiéramos poner mercados comunitarios en miles de lugares del país donde pudiera ir la gente humilde y le acercaríamos nosotros medios de transporte para que lleguen con facilidad a esos lugares y adquieran la carne a la mitad de precio, el pan a la mitad de precio y todos los alimentos de primera necesidad. O sea, eso es una tarea que el gobierno puede hacer tranquilamente y que no nos ha dado ni 5 de bola. Es decir, estamos hablando de cosas posibles que en este mensaje posiblemente no tenga tiempo de hacerlo, pero que debiera tenerlo en cuenta y que nosotros lo estamos señalando para que corrija y mejore su informe que va a dar ahora. Pero tenemos otras cosas más, en fin, tenemos infinidad de cosas para sugerirle al presidente que nos hubiera gustado escuchar de él y que dudamos de que lo toque en este momento, que lo va a hacer mañana o pasado. Y otra de las asignaturas pendientes que tienen nuestros gobiernos en general son la reformulación del Estado. O sea, tenemos un Estado obsoleto en todo su planeamiento, en toda su estructura, en toda su concesión. Es un Estado anacrónico, es un elefante parado. Entonces un elefante parado no, en el piso, echado. Todo lo que está administrado es un costo enorme y los resultados no son óptimos. O sea, la modernización del Estado significa una planificación acorde con los tiempos. Nosotros tenemos un Estado anacrónico, un Estado que realmente se maneja como hace 100 años, en todos los órdenes, incluso en el sistema de puertos, en el sistema de comunicaciones, en el sistema de desarrollos, en el sistema de hidrovías, en el sistema de canalización de ríos, en el sistema de la administración pública. Hay 10 empleados donde se necesita uno solo y una computadora. Es decir, ¿por qué? Porque han sido el refugio de la gente sin talento que genera puestos de trabajo en lugares donde realmente pudiera ser reemplazado por la tecnología. Pero como no hay posibilidad ni capacidad intelectual para generar fuentes de trabajo en una región o un desarrollo en una determinada provincia, se refugia a la gente políticamente que es dependiente en un puesto del Estado. Eso es anacrónico, cuesta millones de dólares mantener el Estado argentino por la cantidad de gente extra que tiene en sus funciones y que no produce ningún beneficio. Eso es una cosa pendiente, una asignatura que ha sido a lo largo del tiempo una verdadera pesadilla para los gobiernos nuestros, porque el costo que tiene, el costo enorme que cuesta manejar el Estado, o sea, mantener el Estado. En fin, nosotros estamos hablando así más o menos en generalizado, de manera generalizada, ¿qué nos gustaría escuchar del señor presidente mañana o pasado? Porque eso es lo que puede darle al país ahora una nueva esperanza, un nuevo envión, una nueva perspectiva. Por lo tanto, no hay ahora ningún atractivo que realmente convoque a la gente. Está todo el mundo esperando a ver qué pasa, a ver qué va a decir el presidente. Todos, sin excepción. Y aquí es el momento preciso en cuando se hace nítida la necesidad y la presencia
del peronismo en el gobierno, o sea, de la definición de la presidencia, de que el señor presidente se decida con qué sistema, con qué ordenamiento, con qué basado en qué sustento él va a realizar su tarea de gobierno. Si va a ser su tarea de gobierno basado en las teorías filosóficas de Alfonsín y del radicalismo, que han sido una sucesión de fracasos a lo largo de la historia, o si va por fin a aceptar al peronismo y realmente lo va a incorporar a su gobierno, doctrinaria, filosóficamente y activamente. O sea, nosotros somos los planificadores por excelencia, porque el maestro, el creador del nuevo movimiento, era un profesional del planeamiento. Entonces, esto tiene que estar definido también, el mensaje tiene que ser concreto. O sea, si el señor tiene en su oficina, en su hábitat, nos está enviando el mensaje de que él representa eso, fotos de personajes que fueron nefastos para la Argentina, políticamente hablando, eso indica de que estamos nosotros en un brete, o sea, no se está dando señales que nos explique a nosotros o que nos aliente a creer en algún propósito. Si nosotros vamos a invitar a Alfonsín, que se tuvo que ir 6 meses antes del gobierno, estamos jodidos. Entonces, el peronismo, que ha sido el que lo ha llevado al gobierno, al señor presidente, necesita y requiere de una consideración y de una explicación. Nosotros estaríamos en condiciones de apoyarlo con toda la fuerza y con todos los sacrificios que el país requiera, pero si nos condiciona de que ni siquiera podemos cantar la marcha peronista, pues está difícil que el señor gobierno, el señor presidente, tenga realmente el apoyo de la población como se supone que sería necesaria. En fin, son detalles ínfimos que hacen a un todo. Hemos tocado, hemos pergeñado así a mano alzada toda la problemática que nos gustaría escuchar desde el mensaje presidencial que va a dar mañana o pasado. Y nosotros estamos atentos porque nosotros queremos que no fracase su gobierno. Nosotros queremos que pasen todos los inviernos que vienen y que se proyecte a 8 años de distancia o más. Pero necesitamos señales claras y nosotros queremos apoyarlo. O sea, no estamos esperando el 1 de marzo para tirarnos contra la presidencia. Estamos esperando el 1 de marzo para que nos diga qué es lo que necesita en apoyo y cómo lo va a hacer. Porque nosotros tenemos la suficiente capacidad, la idoneidad y la entereza de poder realizar la tarea, de ayudarle a realizar la tarea. No vamos a criticar, sino vamos a tratar de ayudarle. Pero si él se pone a favor de nuestra corriente, o sea, nosotros no esperamos que nos regale nada. Alberto Fernández, nosotros no queremos que nos regale usted nada, al contrario, nosotros le podemos regalar grandeza, sabiduría, experiencia y capacidad para que usted organice su gobierno, no que tenga ahí gente que realmente no está dando la medida que el país y el tiempo requiere. Pero claro, si en cambio usted echara en saco roto todo lo que hemos dicho en este video y usted se limitara solamente a dar informaciones de efecto publicitario, y estaríamos en una seria dificultad para el futuro de su administración. El país y el pueblo en general necesita mensajes clarificadores, porque la confusión y aumentar la confusión no es buena consejera. Nosotros necesitamos soluciones, proyectos concretos y accionar definido. Porque si no es esto en clarificación, nosotros no podemos avanzar en nada. Vamos a seguir un poco haciendo lo mismo, emparchando. O sea, lo que se ha hecho hasta ahora en el gobierno, délo por certeza, no ha hecho nada. O sea, usted ha tenido mucha voluntad a lo mejor, pero tiene la gente equivocada en los puestos clave, la gente importante tiene gente equivocada en esos lugares. Necesita gente ejecutiva con inteligencia, no que haga cosas que no dan resultado, que no solucionen los problemas. Nosotros necesitamos solucionar los problemas y este análisis le puede ayudar mucho a usted si es honesto y tiene ganas de triunfar, tiene ganas de que triunfe el país. Tiene ganas de transformar la Argentina. En fin, mañana seguiremos. Mis amigos saben que
nosotros estamos tratando de colaborar con el gobierno, o sea, no estamos criticando, estamos sugiriéndole cosas. Se han planteado un montón de cosas en este video donde, si se le pone atención, pudieran servirle de señal, de guía, para que el gobierno empiece a entender el mensaje que le manda el pueblo. Hasta ahora estamos totalmente, olímpicamente ignorados, y eso no es aconsejable para ningún gobierno que se diga peronista. A nosotros nos tiene que demostrar que si es peronista, es peronista. Mañana nos vemos.